es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común con el arquitecto Eduardo Terrazas. Eduardo, me da muchísimo gusto. El gusto es para mí. Tenerte en este programa. Gran arquitecto, tiene una obra importantísima en nuestro país, pero también un gran artista plástico. Es decir, casi todo lo que ha tocado Eduardo ha sido exitoso. Me da mucho gusto poder tener esta conversación. Gracias. Y déjeme, Eduardo, como le hacemos con los invitados o No hay lugar común, arrancar por el principio. ¿Dónde descubrió que usted tenía esa habilidad con los colores, con las figuras? ¿Dónde nació el arquitecto? ¿A qué edad? Pues me imagino, y todavía me acuerdo muy bien, o sea que sí me pegó bastante. De chico, después de comer, a los 4 o 5 años, teníamos unos juguetes que me habían regalado mis papás de cubitos de madera, de esos de colores con letras o con triángulos o eso, y te ponías a hacer casitas. Y eso era lo que más me gustaba. Me encantaba. Me encantaba. Entonces me pasaba 2, ¿Como 3... Lego, como Caplá? O como... Ándale, como Lego, pero era Lego de cuadritos de madera que ponía uno encima del otro y triangulitos y de colores y eran más grandecitos. Te digo una cosa interesante ahorita que dijiste Lego, y no es para presumir, pero sí estoy muy orgulloso. Una de mis obras ahorita que hice, de arte, de hebra de lana, mi coleccionista me ha comprado 3 obras, el presidente de Lego. O sea que se sigue usted comunicando con aquel juego. Sí, sigo. Tú te formas en la Universidad Nacional, tú te formas después en Cornell y tienes la oportunidad muy temprano de recorrer el mundo y ver la arquitectura que se estaba haciendo en los años 60. ¿Cómo te marca a ti ese recorrido? Fíjate, lo que me marcó a mí primeramente, fue un poquito antes, fue mi entrada a San Carlos, a la Escuela Nacional de Arquitectura, que estaba todavía en la Academia de San Carlos, en Moneda. Ahí hice mi primer año de arquitectura. Y eso me marcó mucho. Estábamos en el centro del mundo, bueno, de nuestro mundo, que era el centro de México. Pero ahí estaba el presidente, el secretario de Hacienda, ahí estaba el Museo de Antropología, estaba en Moneda. Estábamos en el centro de México. Los profesores que teníamos era Villagrán García, Ricardo de Robina, Augusto Álvarez, Ramón Marcos. Fantásticos profesores. Nos decían todos, era una época de México, después de la Segunda Guerra Mundial, México entra a una nueva fase del país, una nueva fase de la modernidad, yo le llamo, por llamarle de alguna manera. Fíjate, los años de la guerra se habían quedado atrás y México estaba justamente vinculándose al mundo. Exactamente, y eso muy poca gente lo ha entendido, la manera como México se estaba incorporando al mundo. Fíjate, se estaba incorporando al mundo que CU se planeó en 1948, cuando Pani regresa de París. Ya Le Corbusier había hecho unos edificios fuera de París para la Sorbona y dice, le presenta a Alemán la posibilidad de mover CU al Pedregal de San Ángel.
Que era lejísimos de San Carlos. que era una aventura, una audacidad. Ah. Y esa fue para mí la primera gran obra de la modernidad de México. Así como le ocurre a Pani, usted tiene enorme necesidad de salir del país Exactamente. y ver qué está pasando. Hace la maestría en Cornell y después se va a Florencia y después hace un recorrido largo que lo lleva hasta Rusia. A ver, déjeme ubicarlo en Florencia. No, en Roma. En Roma primero. En Roma. A ver, es el país y son las ciudades de los arquitectos. Las romanas, Florencia mismo, por eso insistía. Sí. A ver, cuénteme ese muchacho exponiéndose a esa, digamos, esencia de la arquitectura. Mira, para mí la arquitectura, la carrera de arquitectura en México fue muy formativa. Tenía grandes maestros y fue muy buena, muy, muy buena. Llegué a Cornell y también se me abrió otro mundo. En México se me había abierto el mundo de México, pero en Cornell se me abrió el mundo del mundo, el mundo internacional. Tuve un profesor de historia del arte fantástico. Ahí fue donde casi mi vocación de pintor se confirmó. Se confirmó. Seguí con la arquitectura, tenía un profesor, John Haydock. Déjalo que tengo aquí. ¿No hubo duda entre dedicarse solo a la pintura o solo a la arquitectura? ¿O sabía ya que ambas iban a ser oficios, vocaciones Las llevé suyas? paralelamente casi toda mi vida, a partir de Cornell. Llegué a Roma. Después de Cornell dije, no, yo que me regreso a México, yo me voy a ver el mundo. Dije, ¿el mundo a dónde? A Roma. Estaba un arquitecto, Pierluigi Nervi, que estaba dando clases en la Universidad de Roma. Y me fui a tomar clases con él. Él había hecho, y no tiene nada que ver, algunos de los edificios para las Olimpiadas de Roma de 1960. Tiene nada que ver y quizá No, el destino el empezaba destino, a fraguarse. Ahora exactamente. le contaremos al auditorio por qué. Exactamente. Entonces, ahí conocí en un cóctel de la Embajada de México a Fernando Gamboa. ¿Qué hacía Fernando Gamboa en ese momento? Cuéntenos de él. Fernando Gamboa era un genio que consiguió que le prestaran, bueno, que él armara una exhibición de arte mexicano que no ha habido otra en el mundo. A ver, el Museo de Antropología, como hoy lo conocemos, tiene parte de esa La colección. mitad de la colección era O sea, él arma la colección del Museo de Antropología actual para que recorra el mundo. para que recorra el mundo. ¿Y dónde comienza ese recorrido? Pues a mí me toca en Leningrado, en el Museo Hermitage de Leningrado. O sea, de Roma a Leningrado. Estoy 4 meses en Roma y conozco a Fernando Gamboa. Y Gamboa le dice, Terrazas, lo quiero conmigo. Lo quiero conmigo. Al mes me dice, y al mes estoy viajando a Leningrado. 23 años tendría usted. Entonces me toca, había 2 muchachos que habían estado estudiando en el Bauhaus en Cornell University. Entonces me di cuenta de que la museografía, la pintura, el diseño, tenían un diseño gráfico muy famoso, el Bauhaus. Era pues toda una serie de formas de arte, diseño, que se complementaban una a la otra. Me voy a ir a corte y de regreso, una pregunta que seguramente muchos le han hecho o querrían hacerle. ¿Cómo esa trayectoria lo convierte en el gran diseñador, hay que decirlo, de la imagen de México? En particular, de los Juegos Olímpicos, de la Olimpiada del 68, pero luego de una serie de eventos donde su gráfica ya no es la gráfica de Terraza, es la gráfica de México. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta con el arquitecto Eduardo Terrazas. Y a ver, me importa mucho no recargar demasiado sobre el arquitecto, su biografía. ¿Cuándo descubre usted que ya tiene un estilo propio en la pintura?
en la plástica? A ver, te voy a contestar primero, se me hace la pregunta que me hiciste. ¿En dónde te alimentas de México? En Leningrado, en Varsovia y en París. O sea, México entra a ti. Por la exhibición esa, porque no solamente era arte prehispánico, era arte colonial, la de Gamboa, era arte colonial. Teníamos un altar de Tepozotlán. Pero a ver, lo que haces es, Gamboa tiene una síntesis de piezas mexicanas que está permitiéndole enseñar a México en un mundo donde no conocían a México. Y tú te sumerges en esa colección. Yo me sumerjo en esa colección. El arte de Tepozotlán, del Museo Virreinato, uno de los altares lo teníamos allá. Teníamos esculturas, teníamos arte moderno, teníamos a Diego Rivera, a Siqueiros, a Frida Kahlo. ¡Wow! Pero ¿sabes lo que tenía Gamboa? Tenía un gran salón de artesanía mexicana. Que en México, obviamente, la artesanía mexicana, pues en mi juventud se veía como artesanía mexicana. Sí, como distante. Como distante. Y ahí me di cuenta, wow, la riqueza que tenemos. Te pregunto una cosa, ¿te diste cuenta tú o viste a los rusos, ¿no?, o a los polacos viendo nuestro arte y deslumbrándose? ¿Qué impacta más, ver al otro asombrado o verte a ti asombrado? Verme a mí asombrado. Porque verme a mí asombrado, yo los tenía que colocar. Entonces yo los cargaba. Yo cargaba las cosas, las ponía en la vitrina, la ponía en el pedestal. Y luego tenías que cuidarlas. Y tenía que cuidarlas. Las subías al tren y la llevabas de una ciudad a otra. Me fui de Leningrado a Varsovia en 11 vagones de ferrocarril. El Museo de Antropología en tus espaldas. Fíjate nomás. ¿Qué año fue eso, gordo? 1961. ¿Regresas a México en qué año? En 66. O sea, tardas un tiempo viajando. Me vengo en 63, porque después de Varsovia se fue a París la exhibición. Fíjate, Charles de Gaulle fue a inaugurar la exhibición del 60. Yo le di la mano a Charles de Gaulle. Desde entonces no me la lavo. 66, 67 estás de vuelta. En 66. Y México tiene un momento clave, que son los Juegos Olímpicos. Este esfuerzo del gobierno mexicano y toda la sociedad mexicana para mostrar México al mundo. Exactamente. No, era una gran ventana y había que darle una imagen gráfica. Y a ti te toca participar en su hechura. Cuéntanos despacio ese momento. Me habla Ramírez Vázquez a Nueva York. Ya nos conocíamos y ya nos hicimos amigos y teníamos la confianza, teníamos una gran confianza mutua y una gran amistad. Amistad de arquitecto que trabaja para el jefe, pero una amistad muy entrañable. Entonces él me habla y me dice, oye, me acaban de elegir presidente del comité organizador. Vente a chambear a México ahora conmigo. Y entre las cosas que había que hacer era la imagen gráfica de los Juegos. Al principio nos sentábamos y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Digo, porque no teníamos antecedentes. Yo no había teníamos 2 revistas de los Juegos de Roma y los Juegos de Tokio. Ahora, tú habías ya visto Roma de cerca. Sí, pero no participar en una olimpiada. Sí, claro. No, una revistita que... A ver, tienes de un lado este aprecio por la artesanía mexicana, que entonces no había. Tienes aprecio por el Bauhaus. Y ahora que me lo dices, pues sí, hay algo de Huichol y hay algo de Bauhaus. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Digo, no Bauhaus, hay que hacer época contemporánea con tradición mexicana y recrear y crear una nueva... Un cocinero te diría comida fusión. Eso fue lo que hiciste, arquitectura, diseño fusión. Exacto. Bueno, yo no sé mucho de comida, pero eso es lo que se dice.
Pero Ahora, yo ¿es creo que la huichol? ¿Por qué integración... no? Porque, a ver, digamos, tendencias culturales en México hay muchas, grupos, digamos, originarios y talentos hay muchos, pero tú escoges lo huichol. ¿Por qué? Fíjate, el 68, el México 68, nace de la geometría de los aros olímpicos. Son 5 aros olímpicos. Y después el 6 y el 8, y dice Ramírez Vázquez, el 6 y el 8 tienen círculos iguales que los... Vamos a tratar de integrarlos. Así de cuates. Y hace un dibujito integrando los 6 y el 8 y los aros olímpicos. Y después ya nosotros lo pasamos en limpio y vimos que era una figura pues muy fantástica, de arte moderno. Digo, el chiste es identificar las cosas, ya tener la mente y los ojos entrenados para que yo vea en este tabique las sombras del... No vea el tabique, sino las sombras que te están dando. Gustó muchísimo. Entonces, pero espérate, el 6 y el 8 necesitaba algo más. ¿Y qué fue? Compré una tablita huichola, sí, huichola, con las hebras de lana en paralelo. Dijimos, vamos a agregarles líneas paralelas al 6 y al 8, tanto arriba como abajo, a los aros olímpicos. Y de ahí sale el 68, con los aros olímpicos. Es un 68 huichol en ese sentido. Pero ¿Tú ya habías trabajado con la técnica de la lana? No. A ver, buena parte de tu obra hoy tiene que ver con esa técnica. Eso es que yo agarré esa técnica después de que acabamos la Olimpiada, me hice muy amigo de un huichol y con ese huichol me enseñó a hacer la hebra de lana, a hacer las figuras. Y todavía sigo con ese huichol. Un día te lo traigo al programa. A ver, el cuadro que decías hace un momento, que le diste al presidente, que le vendiste al presidente de Lego, es un cuadro como el que me estás diciendo. Lo que tienes en Jumex hoy es un cuadro que utiliza la misma técnica. Sí, pero utiliza la técnica, no la imagen, no el contexto, no la cosmografía, no la cosmovisión, perdón. Déjame preguntarte por la Shakira, porque usas el tejido de lana, pero luego empiezas a usar la Shakira. También. Que también es huichola, También es huichola. Pero no la utilizo ya como los huicholes, lo utilizo ya también con otra imagen. Bueno, déjame moverme, digamos, de tema, pero no demasiado. En 68 México está tratando de construirse una imagen en el mundo. En el 2018 también. Es decir, en ese entonces se llamaba la imagen México, hoy le llamamos la marca México. Después de esa experiencia tan fundamental en donde tú participaste, ¿cómo sugerirías hoy a un joven de 20 y tantos años que lo invitaran a participar en un despacho de diseño, de arquitectura, que presentara a México? ¿Cuál es la imagen que hoy te sugiere, que hoy te convoca para vender lo que somos y para convencer y conmover a los otros de que tenemos mucho que ofrecer? Mira, tenemos que reconocer que es muy complejo y muy difícil, pero ese sería el camino y que yo todos los días estoy tratando de hacer con la técnica que hago, con las exhibiciones que hago en Londres, en Nueva York, etcétera. ¿Qué es lo que estoy tratando de presentar? Porque eso es lo que presentamos nosotros. La imagen, la cosmovisión que presentamos de México, en México 68, era una visión que el mundo contemporáneo de esa época la supo entender inmediatamente. La leyó. La leyó. En una mirada. Y dijo, esto es el mundo contemporáneo. No son los huicholes, es el mundo contemporáneo. Y lo que necesitamos ahorita es presentar la inmensa, compleja situación del mundo contemporáneo, para que el mundo nos entienda que estamos con ellos y que eso es lo que se necesita en el mundo. Ahora, estamos en una época
lastimada porque sobre todo voces como la de Donald Trump, pero no es el único, ha denigrado la imagen de México. Entonces, si necesitamos oponer a esa fama negativa nuestro mejor valor y sustancia. Fíjate que yo no le daría caso a Trump. Es irrelevante. Es irrelevante. Si lo consideras relevante, te fregaste. Sí, pero si eres mexicano y estás en aquel país, bueno, esa imagen te pesa y te hace daño. No, pero tiene uno que... ¿Cuál es el fondo de la situación con Trump? La situación del mundo. Es que tienes a la Unión Europea por un lado. A mí me parece la Unión Europea lo más civilizado del mundo todavía. O sea, lo que me vas a decir es que más vale que nos veamos en otros espejos y no en el espejo de Estados Unidos. Exactamente. Es un momento para ver a otros lados. Para ver el mundo. O sea, hay para que tomar ver un Estados tren Unidos, sí. Y hay que ir a Varsovia. Hay que tomar un avión, ir a Roma. Hay que viajar por otros lados. Hay que viajar por Japón. Japón tienen un diseño, tienen una arquitectura, tienen un... Pero nosotros, si nos ponemos a pensar en nosotros, en de dónde, cuáles son la problemática de México, no es copiar, porque realmente es integrar. Es integrar. Es integrarnos nosotros de acuerdo a las características que tenemos. Por ejemplo... Te oigo y te entusiasmas. Es que, por ejemplo, en el Centro Tepoztlán, un club que tengo de intelectuales que nos reunimos una vez cada... Fundaron Víctor Urquidi tú hace mucho tiempo. Fíjate, con Víctor Urquidi, un economista, presidente del Colegio de México. ¿Qué tenía que hacer en que yo y él tuviéramos un centro juntamente, formáramos un centro? ¿Por qué lo formamos? Porque lo formamos en 1980. Nos dimos cuenta que la visión ahorita tiene que ser una visión multidisciplinaria. No quedarte en una sola especialidad. No quedarte en la economía. Eduardo, se nos fue el tiempo. No sabes cómo... Lamento no poder seguir explotándote en esta conversación, pero ya habrá ocasiones. La vida nos la va a regalar. Voy a hacerte preguntas muy rápidas, solo para cerrar. Te pido que me contestes lo primero que te venga a la cabeza. Palabra favorita. Belleza. La palabra que más detestas. No hay. Sonido que más disfrutas. Bach. El sonido que odias. Algunas de las músicas contemporáneas. Ya no aclaras. Si no hubiese sido arquitecto, artista, ¿qué habría sido Eduardo Terrazas? No me veo con ningún otro. No hay otro oficio. No hay otro oficio. Me interesa mucho la comunión con los demás. ¿Sacerdote? No comunión en el sentido de comunión. La comunidad. Sí. ¿Político? No político, pero creo que los centros culturales que hice en Tamaulipas, ¿para quién los haces? Para la comunidad, para la sociedad. ¿Para qué trabajé en los Juegos Olímpicos? ¿Para mí? No. Para el resto. Para el resto, para dar. Un día te vas a ir de este planeta y algo o alguien va a salir a saludarte. ¿Qué quisieras que te dijera Dios cuando llegues a donde tengas que llegar? Trataste de hacer lo mejor posible con los demás seres humanos. Y lo hiciste. Bueno, te agradezco muchísimo. Contigo no hubo lugar común en esta conversación. Es un placer tener a uno de los arquitectos más importantes, de los artistas más importantes que tiene este país. Aquí No Hay Lugar Común. Nos vemos próxima semana, 7 de la tarde, ADN 40.